Un techo que se viene abajo, una presa que se rompe, fallos en el material o en los cálculos. En la construcción, los errores humanos pueden costar vidas y la codicia puede ser sinónimo de muerte. Cuando se produce una catástrofe, los ingenieros forenses deben escarbar entre los escombros en busca de la causa y discernir entre los errores sin más y las prácticas deshonestas con el fin de impedir que futuras obras se conviertan en trampas mortales. Construcciones vanguardistas, forenses de edificios. Normalmente pensamos que todo funciona bien, que las pasarelas no se caen, los ascensores no se paran y que el techo que hay sobre nuestras cabezas seguirá estando sobre nuestras cabezas, pero no siempre es así. En 1995, en Seúl, Corea del Sur, el piso superior de este concurrido centro comercial se vino abajo. Murieron más de 500 personas, 900 sufrieron heridas graves. Esto no tenía que haber sucedido. El derrumbamiento de los almacenes Samsung fue uno de los peores desastres de este tipo de la historia y su causa fue igualmente grotesca. Su propietario redujo costes en los elementos estructurales e ignoró el mantenimiento general solo para ahorrar un poco de dinero. Pero no todos los edificios se derrumban de repente. Algunos se van desgastando poco a poco. Los materiales de construcción tienen una vida reducida y la naturaleza ejerce lentamente su acción. Sin un control adecuado, cualquier edificio alcanzará un estado en el que ya no hay vuelta atrás. Pero lo normal es que la semilla de la destrucción esté plantada desde el principio. Materiales defectuosos, un trabajo descuidado o un diseño defectuoso. Cualquier decisión equivocada puede ser una causa para el fatal desenlace. Es una cuestión de riesgo. ¿Nos podemos permitir realmente el riesgo? Todos cometemos errores porque somos humanos. Esos errores ocurren en cualquier fase del proceso. Y no se puede confiar en que un ingeniero no los cometa, porque también es humano. Howard Simpson fue profesor en el MIT y es socio fundador de Simpson Gampers and Hager Incorporated. SGH es una de las empresas de ingeniería forense con más antigüedad y experiencia de Estados Unidos. En parte científicos y en parte investigadores, los ingenieros forenses sacan conclusiones de los escombros. Según Don Dusenberry, el éxito depende de la capacidad para saber dónde buscar. Los ingenieros forenses tenemos que ser detectives. Tenemos que investigar, buscar pistas y encontrar la relación entre esas pistas. Un ingeniero forense tiene que ser objetivo. Es como juntar las piezas de un puzzle, solo que ni siquiera tenemos las piezas. Primero hay que buscarlas, conseguir toda la información y ponerla en común. Es lo más parecido al trabajo de un detective dentro de la ingeniería. Al menos 2000 personas se encontraban en el gran lobby y muchas bailaban con la música de la orquesta cuando las pasarelas de hormigón y acero que tenían encima se vinieron abajo. En el lugar de los hechos, los ingenieros forenses se enfrentan a una difícil tarea: mantener la cabeza fría para llegar a una conclusión imparcial. En 1981, en el Hotel Hyatt Regency de Kansas, en Estados Unidos, las pasarelas de la sexta planta del patio central también se vinieron abajo. El peor desastre hotelero de Estados Unidos en 35 años. Glenn Bell y otros ingenieros forenses tuvieron que remover entre los restos de una terrible tragedia humana. Cuando ocurrió el accidente, el edificio solo tenía un año y la gente había acudido a una merienda baile que se celebraba en el patio abierto. Había unas 1500 o 2000 personas en aquel patio. Algunas estaban sobre las pasarelas colgantes, aunque la mayoría estaban en la planta baja, bailando, divirtiéndose, socializando. De repente y sin previo aviso, se oyó un fuerte crack y un boom, y dos de las pasarelas que colgaban del techo se vinieron al suelo y aplastaron a la
gente que había debajo, la que se encontraba en las pasarelas de la segunda y cuarta plantas. Aquello pasó de ser una divertida reunión al caos más absoluto. En unos segundos, más de 300 personas yacían muertas o heridas. El equipo de rescate pasó varias horas desesperantes intentando sacar a la gente de debajo de los escombros. El equipo de forenses de SGH llegó al día siguiente. Lo primero que hicimos fue entrar en el hotel. Nos encontramos con una imagen bastante desoladora porque el hotel estaba vacío. Era algo totalmente anormal. Es muy difícil dejar de lado las emociones. Mi primera reacción fue: Dios mío, qué tragedia. Habían muerto 114 personas y había varios cientos de heridos. Pero tenías que mantenerte firme y ser capaz de pensar con claridad, olvidándote de la tragedia. Había marcas del golpe en el suelo, en el lugar donde habían caído las pasarelas. Había varias grietas en las paredes de la torre norte del patio y en el bloque estructural del sur, los sitios por donde se unían las pasarelas de la segunda y de la cuarta planta. Los ingenieros forenses centraron su investigación en la unión entre las pasarelas y el techo. Lo primero que hacemos es fijarnos en lo que tenemos delante, en qué sigue en pie y qué ha caído. Fijándonos en cómo se han doblado y retorcido las estructuras, nos imaginamos cómo se vinieron abajo. La técnica que yo utilizo es imaginarme el proceso al revés. Miro el montón de escombros que yacen en el suelo y rebobino la cinta para imaginarme la secuencia de cómo se vino todo abajo. Luego, es cuestión de establecer hipótesis del fallo. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué posibles causas pudo haber? Durante la investigación, los forenses descubrieron el pequeño fallo que había hecho pender de un hilo las vidas de los huéspedes del hotel. Tras la terrible catástrofe del hotel, los ingenieros forenses buscaban una explicación. Su atención se volvió hacia las barras de sujeción que soportaban las pasarelas caídas. Viendo los planos, los investigadores descubrieron que el diseño había cambiado y que lo que se había concebido como una única barra continua se había transformado en barras dobles y más cortas, unidas por una abrazadera, un pequeño detalle de fatales consecuencias. Tras un estudio concienzudo, los investigadores concluyeron que las barras de sujeción tenían que soportar el doble del peso que aguantaban. El desastre era inevitable. La tragedia del Hyatt se produjo debido a una serie de errores. El origen del problema estaba en la debilidad de las juntas debido a un fallo de la comunicación, ya que nadie las había diseñado. Simplemente se colocaron. Se construyeron sin la aprobación de ningún ingeniero, debido a una serie de fallos en la comunicación. ¿De quién fue la culpa? En medio de las prisas por terminar el edificio, nadie revisó los planos originales. 2 ingenieros de estructuras perdieron sus licencias de por vida. La empresa cerró. Aquello puso de manifiesto las consecuencias de preocuparse más por terminar la obra que por los posibles errores de naturaleza humana. El hecho de que la gente comete errores y que puede haber omisiones. Aquel proyecto y los muertos fueron víctimas del descuido, pero en la catástrofe de Corea del Sur, los investigadores descubrieron algo todavía más siniestro. Los funcionarios del Estado habían aceptado sobornos del dueño del edificio, que quiso añadir una 5ª planta al centro a pesar de las protestas de la empresa constructora. El propietario fue acusado de homicidio por negligencia y condenado a 10 años de prisión. Una condena bastante benévola, teniendo en cuenta una cifra que ascendía a las 1.400 personas muertas o heridas. Pero los ingenieros forenses sacan lecciones positivas de estas tragedias.
La ingeniería forense tiene una gran importancia porque nos permite aprender de nuestros errores. Una vez encontrada la causa, podemos corregirlos para no volver a repetirlos. Estos son los puntos de presión. Además de contribuir a mejorar las obras, los ingenieros forenses hacen hincapié en la importancia de la supervisión en la construcción, si bien a menudo el desastre ocurre mucho después de que los trabajadores hayan terminado la obra. Esta pequeña ciudad de New Hampshire, en Estados Unidos, no parece un escenario muy susceptible de sufrir un desastre de la ingeniería. No hay ningún puente ni vía elevada que pueda caer. Tan solo una gasolinera, una tienda y el ayuntamiento. Pero un día de invierno de 1996, el infierno se desató sobre esta ciudad. Los residentes de Alton, en New Hampshire, se recuperan de la destrucción causada por la rotura de una presa que provocó la inundación de su comunidad. El Estado calculó que en total se liberaron unos 350.000 metros cúbicos de agua cuando rompió la presa. No hace falta decir que este pequeño arroyo no podía absorber el volumen de agua que se le venía encima y acabó inundando toda la zona. No tuvimos tiempo de entrar en pánico. Fue todo demasiado rápido. Había tanta agua que los equipos de rescate no se podían acercar a la zona. Era imposible. Allí, en aquella casa marrón, vimos aparecer el agua por la carretera. Y entonces oímos unos golpes fuertes que venían de la ladera. De repente vimos la terrible masa de agua que se nos venía encima. Me recordó a las aguas torrenciales del río Colorado. Un matrimonio de aquí supo entonces lo que estaba pasando. Se dieron cuenta de que tenían agua en el jardín y como residían desde hace tiempo aquí, enseguida supieron de dónde venía, ya que no podía venir de otro lado. Vivían carretera abajo. Él se marchó en su camión con remolque y ella le siguió en el pick-up, pero nunca consiguió llegar a la carretera. La avalancha arrastró tanta agua como la que consume todo el estado en un día y esparció lodo, rocas y hormigón por una extensa área. Los investigadores tenían que reconstruir el escenario del desastre. La presa de Meadow Pond es una presa de tierra. La construyó a comienzos de los 90 un propietario privado que tenía el terreno y que decidió que le gustaría tener un estanque en sus tierras. Cuando llegué a Alton, lo que vi fue una presa destruida con un enorme agujero donde antes estaba el aliviadero. Se había abierto un boquete de la altura de la presa, unos 10 metros. El boquete tenía 20 o 25 metros de ancho por 10 de alto. Y los restos de la presa, la tierra, las rocas y el hormigón, se esparcieron por la zona que hay río abajo a lo largo de cientos de metros hasta llegar al bosque. Fue impresionante. El aliviadero de la presa de Meadow Pond estaba compuesto por varias capas de tierra. En el centro, unos granos finos ralentizaban el flujo de forma que la reserva se mantenía llena. Las capas laterales, construidas con materiales más resistentes, proporcionaban estabilidad a la estructura. La presa se construyó sobre otra anterior que había durado más de 100 años, pero esta vez algo falló. Los ingenieros de Geotesting Express no dudaron en ensuciarse las manos para averiguar la causa. Allen Marr es el ingeniero jefe. Desgraciadamente, demasiadas veces se descuida el papel que desempeña el suelo en la estabilidad de la estructura. Algunos contratistas siguen adelante construyendo, colocando los materiales y poniendo los cimientos, y meses después la obra tiene una grieta o una esquina se hunde, y hay que volver a gastar un montón de dinero para reparar los daños o incluso para reconstruir la instalación entera. Cuando los italianos construyeron la Torre de Pisa, no advirtieron la debilidad del suelo de arcilla. Un lado acabó hundiéndose más que el otro, y sin pretenderlo, aquello dio origen a un monumento mundial. Pero la mayoría de los accidentes relacionados con la ingeniería no tienen un final tan feliz. Lo más normal es que el resultado sea similar al de la presa de Meadow Pond. Los ingenieros geotécnicos realizaron todo tipo de pruebas con varias muestras de tierra de la presa y en pocos días identificaron un fallo grave en la construcción.
La tierra era demasiado arenosa para retener el agua. Al filtrarse por el muro, que estaba rematado con hormigón para proteger la presa, el agua arrastraba también la tierra. Desgraciadamente, una tarde, el agua comenzó a fluir a través de la presa por un punto y a arrastrar partículas de tierra consigo. Nosotros lo llamamos erosión por canalización. Con el tiempo el proceso se fue acelerando hasta que se abrió un canal de un lado a otro. El agua se precipitó por la abertura, llevándose consigo el resto de la presa. Cuando la tierra desapareció, el muro de hormigón se quedó sin soporte y se derrumbó bajo la enorme presión del agua. Este proceso de canalización es fácil de explicar con una demostración sencilla. Vamos a hacer una demostración. Hemos llenado este cubo con una arena limosa y este otro con agua como si fuese el embalse, y hemos conectado los dos. Al aumentar el nivel de agua en el embalse, también aumentará el volumen de agua que corre por este cubo. Aumentará su fuerza y el agua comenzará a arrastrar estas finas partículas de arena. Al intentar abrirse paso sobre la arena, el agua, bajo determinadas condiciones, puede comenzar a transportar las finas partículas fuera de la presa. Si este proceso se prolonga durante un tiempo, puede hacer que se forme un hueco. El agua comenzará a llenar ese hueco y arrastrará más arena fuera de él, de forma que al final tenemos un agujero que sigue agrandándose y que da lugar a un flujo constante de agua de un lado a otro de la presa. Eso es una catástrofe para cualquier ingeniero. Como ve, el proceso se ha acelerado y ha alcanzado un estado casi incontrolable. No solo se pierde la arena fina, sino que se ha empezado a ir la arena más gruesa. Esta situación puede deteriorarse muy rápidamente y es muy difícil de controlar. La presa de Meadow Pond, en New Hampshire, falló debido a esta canalización del agua. Una vez que comenzó el proceso, solo pasaron 30 minutos hasta que desapareció la presa entera. Cuanto más fina sea la tierra, con más facilidad será barrida. Y cuanto mayor sea la presión del agua, más rápido ocurrirá todo. En poco tiempo se forma un canal. Examinando más de cerca el lugar, los investigadores descubrieron otro fallo que aceleró este proceso de canalización. Cuando empezamos a examinar el hormigón, nos dimos cuenta de que al darle la vuelta a una parte de la base del muro de contención, había dos protuberancias. Nos llevó un tiempo darnos cuenta de que esas protuberancias se debían a la zanja que había abierto la excavadora para hacer los cimientos de la presa, y que aquellas marcas eran las de los dientes de la máquina. Aquello nos hizo pensar que cuando se excavó el terreno no se acabó de compactar bien el suelo que había bajo la obra. Aquello hizo que el agua encontrase un camino para filtrarse. Pero los investigadores no habían terminado todavía. A continuación se concentraron en los fragmentos de hormigón que se habían esparcido río abajo. Explorándolos detenidamente en el laboratorio, descubrieron otro fallo estructural. Las presas, además de brillantes ejemplos de la ingeniería, son algunas de las construcciones de mayor envergadura llevadas a cabo por el hombre. Pero normalmente son las presas pequeñas las que nos deberían preocupar. Los derrumbamientos han sido una constante desde que se empezaron a construir presas. Por pequeña que sea, una presa puede contener millones de litros de agua que desatarán toda su furia una vez liberados. Hoy, 13 de marzo de 1928, vemos la trágica desolación causada por una de las peores inundaciones de la historia de la nación. En 1928, el desastre de la presa de St. Francis en California destruyó varias comunidades. Murieron 500 personas. La presa de San Francis se ha roto. Sobrecogido por el tamaño de la culpa, el arquitecto de la presa, William Mulholland, dijo que envidiaba a los muertos. No tuvieron la menor oportunidad. En 1976, la presa Teton, en Idaho, Estados Unidos, se rompió nada más acabar las obras. $300.000 millones de litros de agua avanzaron sin obstáculo. Murieron 14 personas.
Las presas tienen la misma resistencia que los materiales con que se construyen. Actualmente eso suele significar hormigón. Por eso cuando una presa se derrumba, el primer paso que dan los ingenieros forenses es estudiar la integridad de la mezcla. El geólogo Mauro Scali y varios ingenieros forenses emplean toda su experiencia para conseguir pruebas de una deficiencia en la construcción. Normalmente se toma una muestra del interior del muro como esta y se lleva al laboratorio para analizar la composición del hormigón, que está formado por piedra, arena y pasta de cemento. Para analizarlo, se corta la muestra a la mitad y se pule con una rueda. El siguiente paso es examinarla utilizando un microscopio estéreo. Con este microscopio se puede aumentar de 5 a 100 veces el tamaño del objeto. Nosotros nos fijamos en las características generales del hormigón para saber la cantidad de agua que se le ha añadido. Es muy importante no añadirle demasiada agua al cemento porque eso daría lugar a un material de unión demasiado poroso. La presa de Meadow Pond tenía un aliviadero rematado por un muro de hormigón. El aliviadero se extendía de arriba abajo para que el agua no se filtrase en la arena. Los ingenieros forenses tomaron muestras del muro de contención y apreciaron unas extrañas vetas azules en el hormigón fragmentado. Finalmente las llevaron al laboratorio para analizarlas. En la investigación descubrimos que el hormigón tenía escoria, además de cemento Portland. Aunque no había motivo de preocupación, porque eso no afecta para nada al hormigón, ni había contribuido al derrumbe en este caso. Pero aquello hizo que la investigación se encaminase en la dirección correcta. La escoria, el residuo que queda tras la fundición de los metales, es un material reciclado. La escoria utilizada en la presa se volvió azul al entrar en contacto con el aire, lo que era evidente en algunas de las grietas encontradas en el hormigón. Los investigadores concluyeron que las vetas azules eran recientes y que se habían formado cuando se rompió la presa, pero también había unas vetas más antiguas de color gris que tenían que haberse producido antes. Ese descubrimiento fue importante porque nos permitió averiguar el número de grietas que se produjeron y su extensión. Una vez reunidos todos los datos e identificadas las grietas más antiguas, en teoría podíamos calcular su anchura. De este modo descubrimos que solo se habían producido unas cuantas grietas, pero que eran bastante grandes, tanto que permitían la filtración de agua por el muro de contención que pretendía impedirlo. ¿Qué había podido hacer que el hormigón se agrietase? Tras un examen profundo, la respuesta fue obvia. Al parecer no se habían utilizado barras horizontales de acero para reforzar el muro de contención. Esas barras de acero habrían evitado que las grietas aumentasen. Aquello era importante porque ya sabíamos por qué se habían formado las grietas, por qué habían aumentado y por qué habían contribuido a que el agua se filtrase bajo el aliviadero y erosionase el hormigón y la tierra de la presa. Un muro de agua y una presa deficiente. La receta para el desastre. El accidente de la presa de Meadow Pond contribuyó a que se crease una legislación más estricta respecto a la construcción de presas en New Hampshire. Pero la seguridad depende del respeto por las normas. El desastre de la presa de Meadow Pond se atribuyó a una combinación de un diseño deficiente y una construcción defectuosa. El perfil de Nueva York, clásico, sofisticado y convaleciente. Ladrillos que se caen en Wall Street, planchas que retumban en el Bronx. En cualquier momento y en cualquier lugar te puede caer un pedazo de muro encima. Y no solo ocurre en Nueva York. Muchos edificios son ya una amenaza para los transeúntes y muchas ciudades tienen que realizar inspecciones periódicas. Ahí es donde intervienen estos chicos. No son limpiadores de ventanas,
Simon Shipley, un reconocido ingeniero forense de Estados Unidos, es el médico de los edificios. Igual que cualquier médico, también realiza visitas a domicilio y examina al paciente de cerca antes de diagnosticar cualquier enfermedad. Lo importante en este tipo de investigaciones es obtener toda la información, todos los datos. Y la única manera de hacerlo es colgándote del edificio, palpándolo con tus ojos y con las manos y pegando bien el oído para oír sus quejas. Aquí suena distinto. Debe de haber un anclaje. No hace mucho tiempo, Simon trabajaba durante horas suspendido mediante cables de una gran plataforma. Pero la plataforma móvil no era muy rápida. Estas plataformas son muy difíciles de manipular, sobre todo a gran altura. El problema surge cuando tienes que quitar y volver a poner el material para avanzar de 4 a 6 metros. Te puede llevar todo el día, mientras que descendiendo con una cuerda se puede hacer todo en media hora y volver a cualquier punto para hacer las observaciones necesarias. Cuando trabajaba en Miami veía a los limpiaventanas suspendidos de las cuerdas. Subían y bajaban por la fachada a toda velocidad y acababan rápido su trabajo mientras que yo me quedaba anclado en un punto. Les presento la empresa Ropley Limited. Estos montañeros británicos utilizan técnicas de escalada en su trabajo para escalar unos edificios de otra forma de difícil acceso. Junto a varios ingenieros forenses han formado una empresa capaz de realizar una tarea antes casi imposible. Rehan Siddiqui les enseña a utilizar las cuerdas. Nuestros equipos han trabajado con antenas en chimeneas de Chicago, rascacielos de Miami y toda clase de estructuras. En la empresa tenemos una torre de entrenamiento y un equipo de gente cualificada les enseña a los ingenieros las técnicas de recuperación, ascenso y descenso. Son miembros imprescindibles del equipo. Hoy, su paciente es un hospital cercano a Boston, en Estados Unidos. El edificio tiene apenas 20 años, pero la fachada de granito ha empezado a desprenderse y a agrietarse. Se construyó en un momento de transición, cuando se dejaron de hacer los muros tradicionales que se basaban en la gravedad y que se construían con gruesas capas de material para soportar el peso de la fachada. En la década de los 70, los arquitectos comenzaron a utilizar recubrimientos más finos en vez del ladrillo tradicional. Estos recubrimientos dependían de anclajes, lo que supuso nuevos problemas. Voy hasta allí a echar un vistazo. Descubrimos un arqueamiento significativo de casi todas las planchas, lo cual es muy poco habitual en un material como el granito. Había numerosas grietas en las planchas, numerosos desplazamientos y muchos desconchamientos debido a la tensión que rodea los anclajes. Muchas veces, y sobre todo en el granito, se producen unas fisuras mínimas del tamaño de un pelo. Son muy difíciles de detectar a simple vista bajo condiciones normales de luz. Yo a veces utilizo un spray para humedecer la superficie y así ver el contraste entre la fisura y la plancha. Aquí se ve claramente la fisura. Una de las herramientas más prácticas que utilizo me la dio mi dentista. Es un espejo bucal que me permite explorar las grietas y juntas más pequeñas. Reflejo la luz del sol en las cavidades y así sé lo que está ocurriendo. Es una herramienta muy útil. Voy a esperar a que se seque la masa. Ya en el laboratorio, los ingenieros analizaron el granito canadiense en busca de defectos. Tras soportar primero presión, luego calor y luego mayor presión de nuevo, el granito seguía intacto. ¿Por qué se había agrietado entonces la fachada? Nadie lo sabe. Por ahora, lo mejor que puede hacer Simon Shipley por este paciente es colocarle un vendaje. La solución más inmediata fue asegurar las planchas rotas sujetándolas bien, retirando los fragmentos sueltos y reforzando la sujeción con más anclajes en las planchas más afectadas. La solución a largo plazo es sustituir las planchas con otras similares o con otro recubrimiento distinto. Vale. El hospital tendrá que decidir sobre el tratamiento a largo plazo.
Entre tanto, Simon seguirá escalando por las fachadas con sus compañeros montañeros. Las maniobras con cuerda y la ingeniería forense están unidas. Puede parecer un matrimonio extraño, pero a los ingenieros que tienen que obtener datos, fotografías y muestras de primera mano les resulta muy conveniente. Los defectos y problemas de los edificios son fáciles de detectar una vez que se domina la escalada. Pero ¿qué ocurre cuando hay que revisar unas instalaciones subterráneas? Para una ciudad situada en la bahía del Océano Atlántico, el agua no debería ser un problema. Pero en Estados Unidos, los 600.000 residentes de Boston dependen de un único y viejo conducto que les suministra más del 85% del agua. David Coppes conoce cada centímetro del acueducto Hultman. El acueducto Hultman es básicamente esto. Este es el conjunto principal que abastece de agua toda la zona metropolitana de Boston. Alrededor del 80% o más del agua que consume la población metropolitana viaja a través de este conducto. Por eso es tan importante. El acueducto Hultman mide 29 kilómetros y se basa en la gravedad para transportar el agua desde el embalse a la ciudad. Fue construido en los años 40 para abastecer a los 750.000 de residentes de Boston y constituía la primera fase de una canalización doble, pero la Segunda Guerra Mundial dejó el proyecto a medias. La carencia de acero hizo que la segunda tubería nunca se construyera. Sin embargo, la población y la demanda de agua continuaron creciendo. El acueducto ha trabajado el doble y mucho más tiempo del previsto. Eso le preocupa al jefe de las obras, Michael McBride. Toda pieza de infraestructura tiene una determinada vida útil. Este conducto tiene más de 60 años. Nunca hemos podido meternos dentro para inspeccionarlo. Y por eso creemos que es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. Nuestro mayor temor es que se separe una junta y que el agua se precipite por la grieta y provoque la rotura del conducto y una catástrofe. Había que realizar una operación delicada. El ayuntamiento contrató a un grupo de expertos para que realizasen una operación no invasiva. Mehdi Sargami fue el jefe del equipo. El acueducto es igual que una arteria del cuerpo humano. Y buena parte de la tecnología que se utiliza en estos casos es semejante a la tecnología empleada en medicina. Primer paso: medir la temperatura del paciente. Frank Bryson es especialista en termografía infrarroja. Frank, el mejor método es hacerlo desde el aire. Simpson, Grumper y Hager buscaba una tecnología capaz de detectar las filtraciones en el acueducto Hultman. Su preocupación era la excesiva longitud del acueducto y el no encontrar un método adecuado para descubrir las filtraciones. Nosotros les propusimos recurrir a las imágenes térmicas basándonos en que la temperatura de las zonas donde se había filtrado agua del acueducto tenía que ser diferente a la temperatura de las zonas que estaban secas. La cámara graba simultáneamente imágenes infrarrojas y normales de la superficie del acueducto. El vídeo convencional proporciona un punto de referencia, mientras que el vídeo infrarrojo capta los cambios en la temperatura. Más tarde, Ken Meiser analiza las cintas. El acueducto está al lado de la carretera. Aquí hay un pozo de inspección en la esquina inferior izquierda. Y justo encima hay unas huellas de neumático que parecen un poco sospechosas. Vamos a echarle un vistazo a la imagen infrarroja del mismo sitio. Estas son las mismas huellas de neumático.
Pero ahora, en la imagen infrarroja, se ven como puntos muy brillantes. Y estos puntos brillantes indican la presencia de agua. La temperatura del agua fue muy superior a la temperatura del suelo ese día. Así es como funcionan las imágenes infrarrojas y cómo identificamos las filtraciones. Los rayos infrarrojos identifican la localización aproximada de las filtraciones. A partir de ahí interviene la geofísica Doria-Cutrubes y una tecnología mucho más precisa para localizar el punto exacto. Este es un radar que penetra en el suelo. Y esta caja azul es el ordenador, el cerebro del aparato, por así decirlo. El ordenador envía ondas electromagnéticas por este largo cable hasta la antena. Desde la antena se transmite una frecuencia de microondas y se envía estas ondas electromagnéticas al suelo. Si las ondas encuentran metal o algún material con propiedades eléctricas distintas, rebotan. Para hacer el estudio, nos desplazamos en coche y tenemos posiciones fijas. Tenemos varias estaciones definidas a lo largo del acueducto y establecemos una correlación con la posición marcada por el radar. Esta velocidad está bien. De esta forma, podemos descubrir las zonas donde se atenúan las ondas y pensar, ¿es porque hay algo en el suelo o es porque hay una filtración? Estoy justo encima del acueducto, hay poca profundidad. En general, el acueducto estaba en buenas condiciones. Sin embargo, se construyó hace mucho tiempo y se selló con juntas de estanqueidad de plomo que se estaban corroyendo. Y por eso había tantas filtraciones. Los trabajos de reparación parecían una operación a corazón abierto. Un error podría obligar a cerrar el sistema y no había segundas oportunidades. Mira esto. Hay que tener en cuenta que este acueducto no puede dejar de funcionar. Ninguna maniobra de acondicionamiento puede suponer un riesgo para él, porque precisamente estamos intentando detectar los riesgos y evitar que se produzca ningún fallo. Primero, instalamos un sistema de apoyo independiente, sin alterar el terreno. Y luego excavamos en torno al conducto. Retiramos la base que servía de soporte, una base de hormigón que se construyó como parte de la instalación del conducto para servir de apoyo. Y luego colocamos una abrazadera alrededor. De esta forma, podíamos controlar la cantidad de agua que salía y eliminamos el riesgo de un fallo con consecuencias catastróficas. Las obras de reparación del acueducto Hultman continuaron mientras se trabajaba en las obras tan demoradas del segundo acueducto. Era totalmente necesario construir ya el segundo acueducto, que estaba planificado desde la década de 1940. Ahora tendremos una mayor flexibilidad para dejar un tramo o varios del túnel fuera de servicio, o todo un conducto mientras realizamos una inspección o una reparación, y por lo tanto tendremos mayor flexibilidad, redundancia y capacidad para llevar el mantenimiento que ahora. El nuevo conducto, el túnel de abastecimiento de agua Metro West, transportaba 1.500 millones de litros de agua diarios a Boston. Y el acueducto Hultman puede finalmente disfrutar de un semi-retiro como sistema de apoyo. Si hay un trabajo que desafía a la muerte es la construcción.
En Estados Unidos es la causa del 20% de las muertes en el trabajo. 8 de las 16 plantas ya estaban colocadas cuando el edificio se vino abajo a la 1:30 de la tarde, atrapando a muchos obreros entre los escombros. En 1987, Bridgeport, en Connecticut, fue el escenario de uno de los peores accidentes de la construcción en la historia de Estados Unidos. Una torre de viviendas, la Albion Plaza, todavía en la primera fase de construcción, se vino abajo sin aviso. 16 plantas de hormigón cayeron encima de 28 trabajadores. El ingeniero Don Dusenberry trabajó en la investigación. Llegamos al sitio, creo que al día siguiente. Era un infierno. Se estaban realizando las operaciones de rescate y había cientos de personas. Un montón de grúas y un sentimiento de gran desesperación porque había 28 obreros y luego los investigadores. Y teníamos que investigar mientras ocurría todo aquello. Los equipos de rescate trabajaron toda la noche en busca de supervivientes. Unos pocos afortunados consiguieron salvarse, pero la mayoría murieron al instante bajo toneladas de hormigón. Debido a la necesidad de efectuarse un rescate, la policía controlaba el lugar del accidente. A nadie le preocupaba todavía la causa, solo salvar vidas. Los ingenieros forenses tuvieron que quedarse detrás de la cinta amarilla y contemplar cómo se llevaban las posibles pistas. Un vídeo casero fue la única herramienta que tuvieron para buscar esas pistas potenciales antes de que fuesen destruidas. No podíamos pisar los escombros. Solo podíamos contemplar y hacer las observaciones necesarias mientras se apartaban los escombros para buscar supervivientes. Apuntamos algunos datos, hicimos varias observaciones sobre el estado de los escombros. Estudiamos los planos y hablamos con el contratista para saber si tenía alguna idea o sospechaba cuál había sido la causa del derrumbamiento. Varias empresas de ingenieros forenses unieron sus fuerzas para darle sentido a aquella tragedia. Toda la información extraída de aquel complicado escenario se compartía. David Peraza fue uno de los ingenieros. La situación ideal para un ingeniero forense es que no se elimine ninguna prueba hasta que el ingeniero haya terminado su investigación. Pero en este caso, como había una operación de rescate, aquello era imposible. Había que retirar todos los escombros cuanto antes. Así que es como encontrar una aguja en un pajar, cuando además alguien se está llevando la paja y no sabes si la pista que buscas sigue allí o ya se la han llevado. El constructor había utilizado una técnica consistente en levantar las plantas una vez hechas. Tanto el techo como las distintas plantas se colocan al nivel del suelo unas encima de otras. Se levantan unas columnas de acero y luego se suben los pisos con gatos hidráulicos. Esta es la técnica que se estaba utilizando en la Albion Plaza. En la mañana del desastre se habían levantado 3 pisos y se habían dejado en una ubicación temporal cuando ocurrió la catástrofe. En la caída de los bloques arrastraron las 2 alas del edificio. En total, 16 plantas cayeron una tras otra. Los primeros 10 días nos centramos en el lugar y documentamos de forma sistemática todos los restos que se retiraban. Sacamos fotos, los grabamos en vídeo y nos distribuimos por toda la obra para que cada vez que se retirase una pieza, alguien pudiese ver de dónde la sacaban y otra persona donde la ponían. Luego las etiquetábamos. Si esa pieza encajaba con otra, también se marcaba. Y después de todo esto, pudimos reconstruir el edificio sobre el papel como si estuviésemos haciendo un complicado puzzle.
A pesar de que todos dedicaron sus mejores esfuerzos, este es un caso que jamás quedará resuelto. Para evitar un proceso demasiado prolongado, las empresas diseñadora y constructora llegaron a un acuerdo extrajudicial con las familias de las víctimas. Aquello cerró las investigaciones forenses, pero no acabó con las especulaciones. Hay varias teorías de peso sobre cuál pudo ser la causa del derrumbamiento y otras de menor fuerza. La que más convence es la que publicó el Instituto de Calidad, que atribuyó la catástrofe a que uno de los gatos que levantaban las losas se soltó e inició un derrumbamiento en cadena. El accidente de Lambiance Plaza fue sin duda una catástrofe que se pudo evitar. El error que se cometió se podía prever en los planos. Hubo un error. Se podría haber detectado. Desgraciadamente, no fue así. En el origen de un fallo en un edificio puede haber múltiples y sutiles causas. El trabajo de los ingenieros forenses consiste en aislar cada una. Los forenses son como la memoria colectiva del sector de la construcción y gracias a ellos se elaboran normativas más estrictas que evitarán que el mismo error se repita. Este aspecto ha cambiado la perspectiva que tenía de mi profesión. La veo como una profesión educativa. Nosotros somos un recurso al que pueden acudir todos los ingenieros para aprender a valorar lo que hacemos y saber qué puede ocurrir cuando algo falla. Todo accidente de la construcción guarda una lección. Los ingenieros forenses son estudiantes y profesores al mismo tiempo, y los únicos profesionales capaces de hacer que se aprenda de una tragedia para construir estructuras más seguras.